Hoy exaltamos tu nombre, oh Rey, porque sabemos que eres grande, eres digno y Él es bueno. Amén. ¿Quién puede decir amén? A ver, ¿cuántos trajeron sus palmas para alabar a Dios? Tú estás aquí, Señor, y hoy exaltamos tu nombre con nuestro corazón, porque no le dices al Creador, al Creador de la tierra y el mar, al infinito sobrenatural, y nos ha dado la libertad. Al que gobierna con autoridad, al brazo fuerte, justicia y verdad, y nos ha dado la libertad. Porque Él es bueno, demos gracias al Rey.
sus bondades siempre nos rodeará. Te damos gracias. Gracias a Dios, gracias a Rey, por
levantas tus manos y comienzas a bendecir su nombre, a entregar una ofrenda de adoración a Él. Bendeciré a mi Señor por siempre. En todo tiempo yo confiaré solo en Él. Tú nos libras, Rey. Él me ha librado de todos mis temores. Sobre la roca, mis pies Él la firmó. Y no seremos movidos. Y no seré movido. Y yo diré al Señor, eres mi escudo, mi fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempos de necesidad. Tú eres mi escudo. Hoy bendecimos tu nombre. Dale toda tu adoración a Él. Bendeciré, Señor. Bendeciré a mi Señor por siempre, siempre y siempre. Solo en Él me ha librado de todos mis temores.
eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. A la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Dígale, hermano, al alto y sublime, al alto y sublime, que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Sí, Señor, al que habita en las alturas, tú eres digno, Señor, y en la eternidad, la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, al alto y sublime, que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, pues el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Su nombre santo es.
dado fe, me has dado paz, me has dado amor, me has dado gozo eterno en plenitud. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús, que yo sería un ingrato si negara tu amor. Señor, cuando estoy, Señor, ante tu altar, me conmueve el corazón al verte clavado en esa cruz por mis culpas y mi error. Has dado tantas cosas, mi precioso Jesús. Me has dado fe, me has dado paz, me has dado amor, me has dado gozo eterno en plenitud. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús, que yo sería un ingrato si negara tu amor. Sí, Señor Jesús, gracias Padre Santo por las bendiciones que tú nos das, Padre. Tú eres digno de alabanza. Te adoramos hoy, Señor Jesús. Te damos gloria y honra a ti, Padre. Sí, Señor Jesús. Oh. Sí, Señor Jesús, dile. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús, que yo sería un ingrato si negara tu amor, si negara tu Fuerte, más fuerte el aplauso, es para Dios. Abra sus labios, diga gloria, gloria, gloria a tu nombre. Exaltamos su nombre, glorificamos su nombre hoy. Aleluya. Gloria, 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 gloria a ti, oh Jesús. Salude a la persona que está cerca, pregúntele su nombre, dígale cómo está.
¿Cómo han estado? Ay, está fuerte la... Es bueno estar hoy juntos. Y es bueno saber que Dios nos ama. Y también es muy bueno saber que Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y los propósitos de Dios son eternos. Son para este tiempo y por la eternidad. Y quisiera que pudiéramos comprender que el día que recibimos a Jesús como nuestro Salvador y Señor en nuestras vidas, ese día recibimos el Espíritu de Dios y con ello una nueva vida. Y esta nueva vida tiene que ver con una vida de Jesús. Y conforme vamos creciendo espiritualmente, Cristo se va haciendo visible en nosotros. Y empezamos a amar como Cristo ama, a perdonar y a hacer las obras que Él dejó, continuar las obras que Él comenzó a hacer y a enseñar. El propósito es que Jesús, a través de su cuerpo, la iglesia, sigue haciendo las obras, ¿verdad? De manera que nosotros tenemos que comprender con todos los santos la importancia de haber recibido la vida del Espíritu Santo y mediante esta vida poder ser participantes de la naturaleza divina, una naturaleza de Dios en nuestros corazones. Y cuando podemos comprender esto y vivir a la luz de esta verdad, nuestras vidas son transformadas totalmente y pueden tener sentido. Hace como 2 semanas les decía que mi mamá murió. Bueno, no murió, fue a su graduación, ¿verdad? A la presencia de Dios, a recibir, a ser recibida como hija muy amada de Dios. Y la otra es que decimos que cambió de domicilio. Ya no está ahí en el domicilio de la campiña, ahora está en el domicilio celestial. Y estamos contentos, muy contentos. Pero en la semana estaba recordando que ella siempre decía, no me metes a un hospital, porque el día que me metes a un hospital no voy a salir viva de ahí, todos los que entran al hospital se mueren. Y decía yo, no le exageres, no me metes a un hospital. Bueno, y ella era y pues afortunadamente era sana a morir. No se enfermaba de nada. Cuando mucho le daba que un resfriadito y que una tos y cosas así, pero nunca, desde que yo recuerde así, nunca. Y vivió una vida muy sana ella, siempre. Y comía de todo. Y los dulces eran lo máximo para ella. Comía dulces al por mayor. Y le sacaba los estudios de la sangre y siempre estaba al centavo de todo. Y decía, bueno, ¿cómo le hace esta mujer? ¿Cómo le hace? Y luego le gustaba mucho la Coca-Cola. Y luego decía, a mí, si me vas a traer una coca, primero que haga, si no, no me la tomo. Fría y que haga, pero en los últimos años no le daban porque le daba mucha energía y no paraba. O sea, le daba mucha energía el azúcar, pues, y no paraba. Y si tú querías que ella estuviera contenta, tenías que llegar con una carrillera aquí, una carrillera. Y te presentabas delante de ella. La carrillera era de paletas grandes, no chicas, grandes, de la Coronado. 20 paletas, no sé cuántas así colgando, ¿no? Llegamos. Jefa, ¿cómo le va? Ay, qué bueno que viniste. Y agarraba la carrillera y se la ponía aquí. Y una tras otra y se las acababa. Estaba feliz de la vida. Y en la primera que abría, el celofán de la
paleta hacía y el perro de ella, que se llama Suri, pero en realidad el nombre correcto es Surimbo, le puso Surimbo porque de chiquito dijo, este perro es bien tonto, es tonto este perro, Surimbo le voy a poner, y le pusieron Suri, y nomás oía el ruido, el perro de volada, llegaba y se le quedaba viendo y luego hacía la nariz, quería paleta, ¿no? Y entonces le quedaba viendo a mi mamá con la carrillera aquí y decía, ¿saben qué? Este perro está enviciado en las paletas. Me llama mucho la atención la vida de mi mamá, que siempre estaba ella, y su despedida fue el lunes. Llego yo el lunes y estaba muy contenta, muy bañada, muy peinada y toda la cosa. Y ya llegué, ¿cómo está? Qué bueno que viniste. Ay, es su hijo Isaías. Ay, mi hijo. Ay, me abrazaba y me tocaba. Y me dijo, ay, hijo, qué heladas tienes las orejas, te vas a enfermar, ¿eh? Y digo, no, es que el aire acondicionado del carro, dice, le digo, las orejas frías. Y ya me acariciaba y me decía que estaba muy bonito y pobrecito y todo lo que ustedes quieran. Y yo me sentía amado. Pero en ese día muy especial pasó más tiempo de lo normal acariciándome. Y me dijo que había sido un buen hijo. Y me dijo, acuéstate aquí conmigo. Quiero que te acuestes aquí conmigo. Y le dije, pues no cabemos, jefa. Tú acuéstate aquí conmigo. Bien. Y ya me levanté y llegó mi hermana Lupita y la acarició a Lupita y le dijo, qué bonito cabello tienes. Le dijo, mira qué bonita estás. Y mira esto y todo, muchas cosas. Y le dijo, has sido muy buena hija. Entonces dije yo, caray, mi mamá se está despidiendo. Pensé yo, porque también le pregunté, ¿quiere cantar? Sí, me dijo. Y cantamos unos cantos y ella me siguió con los cantos y ella era segunda natural y cantaba. Y ahorita que estaban cantando, me has dado tantas cosas. A ella le gustaba mucho el canto y decía, Dios me ha dado tanto, nunca me ha faltado nada, a nadie de mi familia le ha faltado nada, siempre ha sido nuestra provisión. Debemos de estar siempre bien agradecidos con Dios por todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. Siempre decía así. Y le pregunté y le dije, oye Lupita, ¿y tú eres cristiana? Claro, soy cristiana. ¿Y cómo? ¿Y eres salva? Soy salva, me dijo. ¿Y cómo sabes que eres salva? Me dijo, mi nombre está escrito en los cielos. Ah, sí. Entonces, ¿Jesucristo es tu Salvador? Y dijo, amén. Amén. Ah, qué bueno. Pues vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar por tu salud, por tu fuerza, por tu bendición de todos los días. Ahí estaba. Mi mamá era una mujer de oración, siempre estaba orando. Y el don de ella era el don de sanidad. Oraba por los enfermos y sanaban. Y ella vivía en la campiña frente al río y de la lima cruzaban las personas enfermas para ir con doña Lupita para que orara por ellos. Y en la madrugada llegaban con los niños enfermos, con fiebres, con dolores, personas grandes. Cruzaban el río y la llevaban con doña Lupita y ahí los recibía mi mamá. Y ahí oraba por ellos, les daba comida, les daba de cenar, les daba de comer o de desayunar. Y entonces ya los encomendaba a Dios y los regresaba. Y así la gente iba a ese lugar.
y les hablaba del Evangelio a las personas, y las personas recibían la sanidad y el perdón de sus pecados. Y ese era su ministerio. Ella, ahí en su casa, ni se movía, iban ahí a su casa. Y ella era muy feliz, muy contenta, siempre era muy hospitalaria, muy cariñosa, y siempre estaba inventando qué hacer, algo que hacer. Y Dios le dio tantas cosas y tantas oportunidades también de ser bendición para muchas personas. Y cuando le dije yo a mi hermana, mi mamá se está despidiendo, me dijo, no, mi mamá siempre ha sido cariñosa toda su vida. No, le dije, es una despedida muy especial. Y yo me quedé con eso. El miércoles en la noche se puso ya enfermita de un dolor muy fuerte en el estómago y ya, el día siguiente lo operaron. Pero no se me olvidan sus ojos, porque cuando íbamos entrando al hospital dijo, no me metas ahí, me dijo. Y cuando vio a los enfermeros dijo, dale la vuelta, le iban así arriba, dale la vuelta, me dijo, vámonos para atrás. Y le digo, no hombre, nomás te van a ver por qué te duele tanto el estómago. Ay, de veras me duele mucho. Y ya cuando estaba ahí en urgencias, había como 4 médicos alrededor de ella, y entre los médicos me buscaba y se me quedaba viendo y se sonreía y luego la tapaban y luego me buscaba y ya me veía como diciendo, te dije que no me trajeras, ¿no? Ahí estaba. Pero en un momento estábamos mi hermana Lupita y yo con ella, y entonces empezamos a cantarle un canto que sabemos que a ella le gusta, y le cantamos, Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor, el Rey me ve cual hermano, el Rey me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, por él. Y cuando terminamos de cantar, dijo a Lupita y a mí, y los médicos, ahí está Jesús. Le dije, ¿qué? Y me dijo, ahí está Jesús. Y dije yo, cambio de domicilio, no hay vuelta. Porque dice la palabra de Dios, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Voy pues a preparar lugar para todos vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo creo en ese momento especial de la vida de un cristiano, en donde Dios viene de los cielos y toma al cristiano, porque no pasaremos por la muerte, porque hemos sido rescatados de la muerte a la vida. Dígalo conmigo, ya no veremos la muerte. Por eso Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Dios, a través de Cristo, resucitándolo de los muertos, venció a la muerte con poder y trajo la vida para todos nosotros, la vida eterna. Dígalo conmigo, vida eterna. Y este es el principio espiritual. Dios es nuestra vida y nuestra vida eterna. Y yo creo en ese momento de un abrir y cerrar de ojos, en un instante, en donde Dios se hace presente en el cristiano. Gracias, está bien, gracias. Se hace presente
y cumple su palabra, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, los lugares celestiales, vosotros también estéis. Y Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y yo creo que es un momento glorioso, creo que es un momento especial en donde tú sabes, Dios está aquí y Dios viene por mí, ¿verdad? Y nos traslada al reino de su amado Hijo Jesús. Bueno, si nosotros tenemos esta confianza y sabemos que tenemos una nueva vida en Cristo Jesús que nos ha sido dada mediante su divino poder, por el perdón de nuestros pecados, la vida de Cristo viene a nosotros y esta vida es una vida eterna. Entonces, déjeme explicarle, no se distraigan, déjeme explicarle, de manera que la vida eterna es una vida para vivirla por la eternidad, desde hoy hasta la eternidad. Dígalo conmigo, desde hoy hasta la eternidad. Esa es la verdad, una vida eterna. Y dice, y esta es la vida eterna, dijo Jesús a sus discípulos, que te conozcan a ti, al único Dios todopoderoso. Dios es nuestra vida, es la vida eterna. Y tenemos que comprender eso. De manera que los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, al ser perdonados nuestros pecados, nos es impartida la vida eterna, la vida de Jesús, la vida del Espíritu Santo de Dios. Y esa es la vida que estamos viviendo. De manera que dice Pablo en su palabra, dice, la palabra de Dios dice, para mí el vivir es ¿qué? Cristo, y el morir, ganancia. Dígalo conmigo, para mí el vivir es Cristo, el morir, ganancia. De manera que si el morir es una ganancia, es ganar, entonces ¿por qué temer a la muerte? Tememos la muerte cuando la muerte se convierte en una pérdida. Pero para el cristiano la muerte viene siendo ¿qué? Ganancia. Tenemos que asegurarnos de que nuestra vida nueva en Cristo Jesús representa una ganancia. No es una pérdida, es una ganancia. De manera que el día que Dios nos llame a su presencia, ese día ganamos, porque lo que nos prometieron se convierte en una realidad eterna para todos nosotros. Como cristianos tenemos que vivir a la luz de una nueva vida y a la luz de una ganancia enorme, el servir a Jesús, el servirle a Él, el estar disponible para Él. Todos nosotros, en la próxima vez que platique con ustedes, voy a hablar sobre lo que es el viejo hombre y el hombre nuevo y cómo actúan en la vida del cristiano, porque a veces nos confundimos. Pero hoy quiero hablarles de la importancia que tiene el vivir para Cristo, conforme al propósito de Dios para la vida nuestra. Quiero decirles que en las semanas se acercó una hermana que es una guerrera verdaderamente y me dijo, hermano, quiero que me diga qué es lo que está pasando en mi vida. Quiero que Dios le hable a usted y Dios le diga qué es lo que está pasando en mi vida, porque ya no aguanto la situación. Y le digo, pues, ¿y de qué se trata? Dice, mire, en la vida espiritual es una cosa tremenda. Llevando el evangelio, las personas recibiendo a Jesucristo, sanando a los enfermos, trayendo libertad a los cautivos. En donde me paro hay oportunidad y estoy predicando la palabra y las personas reciben bendición y ahí estoy en ello. Y por todos lados veo la mano poderosa de Dios y la gracia de Dios. Sin embargo, tengo problemas en mi casa, tengo problemas con mi hijo,
tengo problemas en mi negocio, tengo problemas aquí, tengo problemas allá. Y entonces, si tengo tanto éxito en mi vida espiritual, ¿por qué tengo tantos problemas en lo demás? Y le digo, quiero que usted hable con Dios y que me ayude a saber por qué. Ya los de mi casa me señalan, ya no quieren saber de mí. Los de los grupos, el grupo de oración también, ya no quieren saber de mí. Y estas cosas, pero yo sigo viendo que sigo orando por las personas y Dios las bendice. Y el evangelio va caminando y todo va muy bien. Nada más me paso al lado de mi familia, al lado del negocio, es un problema por todas partes. Y ahorita estoy pasando por una crisis tremenda. Y le dije, bueno, hermana, pues bienvenida al club. Le dije, pero voy a buscar el rostro de Dios y tener una palabra para ti. Ya me queda poco tiempo. Bueno. Y ahí estoy pidiéndole a Dios una dirección, y estoy pidiéndole a Dios una dirección, porque la verdad me identifico plenamente con la hermana. ¿Sí? Estaba comentando con mi esposa y le decía, mira, cuando estaba chico, no recuerdo cuántos años, a lo mejor 6, 7 u 8 años, me sentaba en las bancas de adelante de la iglesia, ahí en la iglesia bautista, y veía un cuadrito que se ponía en un lado del piano arriba, y el cuadrito daba el informe de lo que sucedió este domingo. ¿Cuántos asistieron? ¿Cuántos llegaron a tiempo? ¿Cuántos ofrendaron? ¿Y cuántos se levantó de ofrenda? Y era en un cuadrito café, ahí estaban con números que se ponían y se quitaban, o sea, no eran escritos. Y yo me sentaba con mi abuela y volteaba a ver el letrero y decía, me reía. Y entonces mi abuela me ponía en orden y decía, ¿de qué te ríes tú? No te estés riendo. Abuela, me estoy riendo del anuncio. ¿Y por qué te ríes? Me dijo, siempre es el mismo. Es el mismo. El domingo pasado eran 63 y hoy siguen siendo 63, y el domingo del año pasado eran 62 y siguen siendo los mismos 62, 63, no cambia. ¿Para qué le ponen el letrero ese? Ya sabemos que no cambia. Si se muere uno, nace un plebe y ya lo ponen ahí y queda igual. Y me decía, cuando estés delante de Dios, pórtate bien. Bueno, pues abuelo, y siempre. Yo le aseguro ahorita, ojalá y me equivoque, si voy ahí, está el mismo letrero, y yo le aseguro que es lo mismo. Y me llamaba mucho la atención. Decía yo, qué pérdida de tiempo tan grande, estar anunciando lo que ya sabemos. Y quedé pensando en eso. Y las palabras de la persona que pedía una dirección de Dios, y le dije, mira, le dije, número 1, con mucho gusto voy a pedirle a Dios, ¿sí?, que traiga una revelación respecto a esto. Pero te estás acercando a la persona equivocada. ¿Sí? Hay personas que se acercan y me dicen, oiga, pastor, a ver, ¿Dios está de acuerdo con esto o no está de acuerdo con esto? Y le digo, le estás preguntando a la persona equivocada. Y me dijo, ¿por qué le pregunto a la persona equivocada? Porque tienes tú la bendición tan grande de acercarte a Dios y preguntarle a Él. No pierdas el tiempo en acercarte a otro, acércate a Él. Y pregúntale a Él en oración si Él está de acuerdo o no con la manera en que estás viviendo. Pero queremos a través de otro tratar de saber lo que Dios piensa. No, amado hermano, cuando usted recibió a Cristo, recibió la vida y el Espíritu de Dios, y con Él usted tiene acceso a la presencia de Dios, y lo que pudiera hacer es, Dios me está hablando esto, y lo comenta con los hermanos, y juntos pueden certificar la verdad de Dios conforme a su palabra.
Eso es lo que puede hacer. Pero usted puede acercarse a Dios. Si no conoce las Escrituras, entonces dígale a alguien que conozca las Escrituras si lo que Dios le habló es de acuerdo a su palabra. Y todos vamos caminando con un Dios todopoderoso. Entonces, ya por ahí de la mitad de la semana, le digo, hermano, oh, Dios, va a llegar el domingo, me van a preguntar que sí, ¿qué pasó? Entonces, Dios me dijo, la respuesta está en Mateo 10. Y dije, sale, vamos a ver Mateo 10. Y la palabra de Dios dice lo siguiente, escuche. Jesús tiene a sus 12 discípulos. Y los 12 discípulos les va a decir de qué se trata ser un discípulo de Jesús. Levanten la mano los que son discípulos de Jesús aquí. Levanten la mano los que son discípulos. Muy bien, bájenla. Otra pregunta. ¿Quiénes quieren que su vida sea más semejante a Cristo cada día? Levanten la mano. Emoción. Gracias. Estamos juntos. Muy bien. Usted es un discípulo y usted quiere que su vida sea más semejante a la de Cristo. Amén. Ahora sí, escuche lo que dice Dios a usted. Porque le está hablando a los discípulos y usted es el discípulo de Dios. Y dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Está claro? ¿Para qué quiere usted, para qué quiere Dios en ese tiempo que sea usted un discípulo? Para que vaya y eche fuera a los demonios y para que todo espíritu inmundo fuera y para que sane a los enfermos de toda dolencia. Para eso es un discípulo usted y yo de Jesús. Y dice el 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, escuche las instrucciones de Dios para usted que es discípulo y para mí. Por camino del mundo no vayas y en ciudades samaritanos no entres, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, dice, predica diciendo, ¿qué van a decir? Dígalo fuerte, el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que viene un reino de los cielos en contraposición al reino del mundo. El reino de los cielos se hace presente, se ha acercado, en contraposición al reino del mundo. Y yendo, dice, a llevar el reino de los cielos, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Como consecuencia de que el reino de los cielos se ha acercado, dice, sanen enfermos. Dígalo, siguiente. Limpien leprosos, pecadores, la lepra es sinónimo de pecado. Resuciten a los muertos que viven en pecado. Echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y luego el segundo, no os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea a donde entréis, informaros quién en ella sea digno y posad ahí hasta que salgáis. Y dice el 16, he aquí, les dice a los discípulos, yo os envío como corderos, como ovejas, en medio de lobos. Qué maravilloso, ¿no cree usted? Está diciéndole a los discípulos, ahora que son discípulos, yo los envío como unas ovejitas en medio de lobos feroces. Han de haber dicho los discípulos, ¿en dónde nos metimos? ¿Verdad? Y luego dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios. Buenas noticias. Te van a entregar a los concilios y en sus sinagogas te van a azotar. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguéis, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y luego otra noticia para los discípulos.
El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre entregará a la muerte al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Está escuchando lo que Jesús está diciendo? Lo que cuesta vivir en el reino de Dios y predicar el evangelio del reino. Lo que cuesta ser un discípulo de Jesús. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, no de todas las personas, sino de las instituciones, de la familia tuya, de los amigos tuyos, de las personas en el trabajo, todo eso. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Le está diciendo, no dice, si los persiguen, huyan a otra ciudad. No, dice, cuando los persigan, ¿qué quiere decir? Los van a perseguir. ¿Sí? Huyan a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz, y lo que oís al oído, proclámanlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Está diciendo, si te matan, no te preocupes. Ese no es el problema. Ya pasaste de muerte a vida. Lo que te debe preocupar es lo que mata al alma y al cuerpo que va al infierno, ¿verdad? No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vosotros, vuestros cabellos están todos contados. Yo soy de poco pelo, pero finito. De modo que sí tengo bastante pelo. Hay unos que tienen menos pelo que yo, pero lo tienen grueso y se ven más. De allá se me ven las lonas, ¿verdad? Pues el Señor ha contado todos los cabellos que tengo. ¿Sí? Es como diciendo, sé de ti, Lucano, hasta de cuántos cabellos tienes. Y si soy capaz de saberlo, es porque te amo. Es un cuidado de Dios para mí, ¿verdad? Y para usted. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante del Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz. Yo he venido para traer espada, guerra. ¿Sí? Y hay veces que decimos, vamos al 53, verás que es una vida bien suave, vas a vivir en paz. Dígale, vente al 53 porque vas a aprender a guerrear. Es la verdad. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y el que haya su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El que de vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, el que lleva la palabra, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. ¿Qué está tratando de decirnos hoy como iglesia? ¿Sí? ¿Qué está tratando Dios de decirnos?
¿De qué manera debemos de vivir? ¿Cuáles son los requerimientos del reino? Está diciendo, vayan a la necesidad, vayan a los que se pierden sin Cristo y sin esperanza. El domingo es el domingo de la celebración. Aquí venimos a traer el fruto de la semana. Las personas que recibieron a Jesucristo como su Salvador personal en la semana. Y traemos el fruto y venimos a las primicias, al fruto de la bendición de Dios. Y aquí alabamos y glorificamos a Dios. Por eso la iglesia está para darle honra, gloria y alabanza a Dios. Aquí no es tanto para que las personas reciban a Jesucristo, que es bueno presentar el evangelio. Usted y yo tenemos que trabajar en el reino de Dios durante la semana para llevar el evangelio a toda criatura y reciban a Jesucristo, y los traemos como primicias, como el fruto de la bendición de Dios en nuestras vidas. ¿Con cuántas personas tiene usted contacto en la semana? ¿A cuántas personas tiene cerca? Familiares, vecinos, amigos en el trabajo. Todos ellos, usted tiene que comprender que es enviado por Dios como discípulo para llevar el evangelio del reino de Dios y sanarlos, liberarlos y traer la bendición de Dios para ellos. Cuando hacemos esto, entonces llegamos el domingo aquí, alabanza a Dios, gloria a Dios, bendición a Dios. Estamos trayendo frutos dignos del Señor. Él ha hecho esta obra a través de nuestras vidas. Vayamos a la necesidad grande que hay. Más de 4.500 millones de personas en este mundo no conocen a Jesucristo. Más de 800,000 personas aquí en la ciudad de Culiacán no conocen a Jesucristo. Y usted y yo tenemos el mensaje más poderoso que hay sobre la tierra. No podemos pensar en estar tan cómodos aquí viendo a los que se pierden sin Cristo y sin esperanza, viendo a personas que amamos que se mueren y no sabemos si realmente recibieron o no al Salvador. Será demandada la sangre de todos ellos, de cada uno de nosotros. Ser un discípulo de Jesús no es asunto de estar aquí cómodamente. Ser un discípulo de Jesús es ir a la necesidad a pesar de cualquier circunstancia. Normalmente escogemos una iglesia donde nos sintamos cómodos, donde todos están en carro, que haya un estacionamiento que esté en la sombra y que haya aire acondicionado y que todos están muy bonitos y muy guapos y bien vestidos y toda la cosa. Pero ¿qué de los que viven allá en las colonias que no tienen aire acondicionado y que tienen una necesidad de Cristo y que están en el hambre y que tienen necesidad y que no tienen techo y que no tienen agua y que no tienen nada y no hay quien vaya y les predique el evangelio y les lleve una mano de ayuda? ¿Qué de ellos? ¿Sí? Es bueno saber esto. Tenemos que ir a los lugares que no son tan cómodos y llevar el evangelio a esas personas. Tenemos que dejar nuestro confort para poder ir a la necesidad. Dígalo conmigo, dejar el confort para ir a la necesidad. Necesitamos tener compasión por los que se pierden sin Cristo y sin esperanza. Necesitamos entender este principio. Vayan al peligro, no tengan miedo. Dice el Señor, vayan al peligro, los mando como ovejas en medio de los lobos. ¿Quieres ser mi discípulo? Tienes que ir al peligro. Tienes que llevar el mensaje del evangelio donde posiblemente pierdas la vida. No importa, yo voy a estar contigo. El que pierda la vida por causa de mí la hallará. Es la verdad. Tener el mensaje más poderoso del mundo es una responsabilidad muy grande. Es una responsabilidad eterna. Hay personas que dicen, como yo quiero vivir en el centro de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios no es que ande en lugares peligrosos, Dios no está ahí. En lugares inseguros, en lugares problemáticos,
no es la voluntad de Dios. Sí, amado hermano, es la voluntad de Dios que vayamos a la necesidad y que vayamos a todo lugar, no importa el peligro que haya. Y llevemos el mensaje maravilloso del reino de los cielos. Él ha prometido estar con nosotros. ¿Qué sucedería si comenzamos a ver el mandato de Dios como la opción más peligrosa que tenemos entre nosotros? ¿Qué sucedería? El otro día estaba leyendo el mensaje de un cristiano de las tribus de Batak, de Sumatra, al norte de Indonesia, por allá. Y dice que fueron unos misioneros a hablarle a las tribus, ¿verdad? Y los recibieron al misionero y a su esposa, y los líderes los mataron y se los comieron. Presentaron el evangelio, los mataron y se los comieron. Y al tiempo, ahí va otro misionero enviado por Dios, y cuando dio el mensaje, se dieron cuenta que era el mismo mensaje que hablaron a los que se habían comido. Y entonces pusieron atención y el Espíritu Santo vino y se convirtieron. Y este cristiano que le estoy diciendo es parte de 3 millones de cristianos que se convirtieron en la isla de Sumatra, ¿verdad? En Indonesia, porque 2 personas dieron su vida en rescate de miles de personas para que recibieran el evangelio. Porque ellos sabían que el morir era ganancia y podían ir a los lugares peligrosos, ¿sí? ¿Qué le parece si lo mandan por allá en Nueva Guinea y Dios le dice, vea en un lugar, ¿verdad? Allá en aquel lugar, y dicen, ahí se los comen. Y dice, pues Señor, te ruego que mandes a otro. Y luego usted llega a la conclusión, estoy dispuesto a dar dinero para que vaya otro, y voy a dar dinero para que vaya otro. ¿Estamos dispuestos, como lo estaban los primeros discípulos? ¿Estamos dispuestos a ser los primeros que vayamos al peligro? ¿Estamos dispuestos a ir a la muerte para que vengan otros, ¿verdad? Y prediquen el evangelio y haya una preparación para que reciban el evangelio. ¿Le gustaría ser un discípulo y saber que vamos a ser traicionados, que vamos a ser odiados y que vamos a ser perseguidos? En uno de los países musulmanes, ¿verdad? 2 jóvenes reciben a Jesucristo y había tanta oposición que se fueron ellos y después regresaron. Y regresan a sus casas y les hacen una fiesta al muchacho en la casa del muchacho y a la muchacha en la casa de la muchacha. Y en medio de la fiesta le dan de comer y la envenenan y la matan por ser cristiana. Los mismos de su casa lo mataron. ¿Sí? Dice, ser discípulo es estar expuesto a todo, a todas las cosas que sucedan, traicionados totalmente. Dice, por causa de mi nombre te odiarán. Usted y yo dijimos, quiero ser discípulo. Entonces llevemos el evangelio. Y dijimos, queremos que Cristo sea formado en nosotros y que Cristo se haga visible en nosotros. Cada vez que Cristo se hace visible en nosotros, hay un montón de gente odiándonos. A Él lo crucificaron y lo mataron. Y dice, no se preocupen, no tengan miedo. Este asunto es de eternidad, no es el asunto del tiempo aquí. Pasamos todo nuestro tiempo tratando de cómo ganar dinero y cómo tener una mejor casa y eso no quiere decir que sea malo. El problema es que pasamos todo nuestro tiempo viviendo como el mundo y no viviendo para el reino. Entonces la iglesia se convierte en algo bien cómodo. Queremos una iglesia donde la gente sea exitosa, gane dinero, tenga comodidades, esté en paz y que tenga título de cristiano del 53. Es la verdad. Es los mismos deseos del mundo. El mundo también quiere dinero, el mundo también quiere seguridad, quiere comodidad, quiere aire acondicionado, quiere carros del año, quiere todo eso. Nada más que aquí la única diferencia es que tiene que tener el título de cristiano. Y si la iglesia es eso, estamos totalmente perdidos y equivocados. El evangelio consiste en ir a donde Dios nos envíe. Y donde estamos en esta ciudad, Dios tiene para nosotros un lugar
Dios quiere bendecir a estos 800,000 personas en la ciudad de Culiacán y cada día son más. Pero usted y yo tenemos que ser verdaderos discípulos del Señor. Esto es lo que Dios está hablando. Tal vez nos crucemos de brazos y nos conformemos con una relación, escúcheme, informal con Cristo. Que nos conformemos con una rutina de todos los domingos religiosa. Pero la verdad, eso no está dentro del plan de Dios. El plan de Dios es que nos reunamos para darle gloria a Dios y alabanza y traer frutos dignos del arrepentimiento y de la bendición que Dios ha traído para nosotros. Esa es la verdad. Una iglesia militante, una iglesia, ¿verdad?, que va hacia adelante, no como el mundo, no deseando las cosas del mundo, sino el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que necesitamos. Mire, cuando andaba en la vida loca, yo no andaba muy loco, pero de paz y amor sí andaba, y con el pelo largo y lentes así de la John Lennon y cosas de esas, ¿no? Y unos pantalones todos rotos con unas floresotas aquí, chamarras del ejército y todo eso, y nos sentíamos soñados, ¿no? Y vagos con la en B de bien vagos, pues, ¿sí? Y entonces, el día que estaba yo en el Coliseo Romano y por pura casualidad nos permitieron bajar a las catacumbas donde tenían a los cristianos, para mí fue impresionante entrar ahí. Había una cosa tremenda ahí, tal vez porque tenía un poco más de conocimiento de Dios que los otros 8 que iban conmigo. Pero en las paredes había escritos, cosas que apenas se veían. Pero lo que sí se lograba ver muy fácilmente era el símbolo del pescadito. El símbolo del pescadito. En esas catacumbas sacrificaron a cientos de miles de cristianos por su fe. Y los lanzaron al foso de los leones. Y murieron en la arena del Coliseo. Y se escondían en las catacumbas, en los túneles bajo la tierra, y ahí tenían sus servicios porque el gobierno romano estaba contra ellos. La palabra griega que está escrita con ese pescadito es una palabra griega que dice ichtus. Así se escribe más o menos en el griego. Y quiere decir Jesús Cristo, Hijo de Dios, el Salvador. Y por poner esa figura, muerte. Pero ellos daban testimonio y decían: Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y crack. Ahora, nosotros en el carro 2013 y 2014 traemos un símbolo del pescadito, ¿verdad? Y andamos aquí con aire acondicionado y a todo dar. Y no nos pasa nada. Ni nadie sabe, nada más dicen, traen el pescadito porque han de ser aleluyas. Nada más es todo lo que alcanzan a saber. Pero a unos cristianos, por ponerlo, les costó la vida a ellos y a toda su familia. Por dar el mensaje del Evangelio. ¿Qué pasa hoy en día? Estaba en la ciudad de en Estados Unidos, ahí, ¿cómo se llama? San Diego. Y estaba un transatlántico, estaba un portaaviones y un barco de guerra que se llama SS United States. Y dije, wow, qué tremendo está este barco.
Y pues podía uno entrar al barco y verlo. Resulta que este barco fue terminado, iniciaron en 1940 a construirlo para poder transportar tropas a la guerra. Y en 1952 fue terminado y era el barco más poderoso que había sobre la tierra. Podía transportar 15,000 soldados, ¿verdad? Y tenía provisión para poder andar en el mar hasta 16,000 kilómetros a una velocidad de 80 a 90 kilómetros por hora en el mar. Podía estar en Europa y en cualquier lugar sin abastecimiento, porque tenía todo lo necesario para abastecimiento. Era un barco poderoso y temible. Sin embargo, resulta que cuando tú te subes al barco, el barco ese nunca fue a la guerra transportando tropa. Oficialmente nunca llevó tropa a la guerra, el barco. Ahora el barco lo transformaron y lo hicieron un transatlántico. Y tiene capacidad para 2,000 personas con todos los lujos. Tiene más de 700 camarotes, aire acondicionado, ¿verdad? Tiene teatros, tiene 7 bares y restaurantes, tiene una alberca con calefacción, tiene una pista en la cubierta para 20,000 personas tomando el sol, ¿verdad? Y es un super transatlántico y hace viajes llevando a personas bien ricas y bien importantes a dar un paseo, ¿verdad? Por días. Y pagan un dineral por ello. Digo yo, si fue hecho para la guerra y nunca fue a la guerra. Y terminó siendo un barco de lujo cuando era un barco de guerra. Amado hermano, cuando estaba viendo eso, dije yo, se parece a la iglesia de hoy en día. La iglesia de hoy en día queremos que sea un barco de lujo, donde haya comodidad, aire acondicionado y todos estemos contentos y a una velocidad que no nos mareemos, a baja velocidad. Pero la realidad es que Jesús dice que la iglesia fue concebida para llevar el reino de los cielos a todo lugar, a toda persona y establecer su reino siendo nosotros los soldados de Jesucristo. La iglesia tiene como fin transportar a las personas para llevar el evangelio en su ciudad, en las ciudades de su nación y en todas las naciones. Es un barco de guerra no de comodidad. Y si no entendemos este principio espiritual, entonces estamos verdaderamente perdidos. ¿Va conmigo en lo que estoy tratando de decir? ¿Sí? Depende de nosotros. Depende del qué discípulos somos, qué clase de discípulos somos. ¿Qué es lo que queremos de nuestra vida? Le decía a mi esposa, chamaca, hemos trabajado para el Señor en los últimos 30 años, más que nunca en nuestra vida. Y estamos dedicados a servir a Dios. Pero la verdad, cuando nos ven, ¿qué es lo que ven? A personas exitosas como el mundo los llama de exitosos, a personas que tienen una casa con la comodidad que tenemos, a personas que tienen unos hijos que viajan al extranjero. ¿Cómo nos ven? ¿O nos ven como soldados de Jesucristo, dispuestos a ir a todo lugar donde Dios nos envíe? No quiere decir que no estamos contentos con lo que Dios ha hecho. Y es una obra de Él.
Lo que sí, no podemos dejar de pensar en que Dios tiene un plan para esta ciudad de Culiacán. Y hay miles de personas que necesitan de Jesús. ¿Cuánto tiempo más nos queda de fuerza y de capacidad para servir a Dios? No lo sé, pero no son muchos. Pero quisiéramos pertenecer a una iglesia de soldados, dispuestos a ir a donde Dios nos envíe. No queremos perder ni un minuto de nuestra vida en cosas que no honren a Dios. No quiere decir que no estamos contentos con la vida que Dios nos ha dado. Lo que quiero decir es que hay algo más allá, que Dios está esperando de nosotros. Que no pensemos que la iglesia es un lugar de paz. No hay paz aquí en la tierra. El único lugar de paz es el corazón de Dios, el corazón de Cristo. Porque aquí tendremos aflicción. Y confiemos en Dios que Él ha vencido al mundo. No puede ser que sigamos viviendo para poder obtener los satisfactores que el mundo quiere. Pero Dios nos ha prometido que no nos faltará nada. Él estará con nosotros. Su presencia irá con nosotros. Él ha prometido todo esto. No queremos ser una iglesia de lujo. Queremos ser soldados de Jesucristo, embajadores del reino de los cielos. Llevar el reino de Dios a todo lugar en ese poderoso nombre. No tengamos miedo. No tengan miedo, les dijo. Van a ir a donde los van a matar, pero no tengan miedo. Van a llevar el evangelio a lugares y los van a apedrear. No tengan miedo. No tengan miedo de lo que el hombre puede hacerles. Tengan temor de Dios, de no hacer lo que Dios dice. Eso sí debemos de tener temor. Dice la palabra de Dios que su soberanía es nuestra seguridad. No es el dinero ni las cosas que tenemos nuestra seguridad. Es la soberanía de Dios, y la soberanía quiere decir la autoridad suprema sobre toda autoridad en toda la creación. Él es el que nos guarda. Él es el que está con nosotros. Él es nuestra vida. Y tenemos que entender este principio espiritual. Tenemos que seguir adelante a pesar de... Y hablaba con esta hermana y le digo, hermana, adelante en el evangelio, adelante. No importa lo que pase, no importa las empresas, no importa. Usted haga todo lo que tenga que hacer, pero no deje el reino de Dios y la justicia de Dios nunca. A pesar de su hijo, a pesar de la familia, a pesar de todos. Dios está en primer lugar en nuestra vida. Y esto no es así de un speech, ni es de que ahora sí, sino que quisiera que el Espíritu Santo haga la obra en usted.
Porque el que tome del agua que el mundo ofrece tendrá más sed siempre. Pero el que tome del agua de la vida, del agua de Dios, no tendrá sed jamás. Y dice, mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la quiere. Estar en paz con Dios es haber hecho lo que Él nos pidió que hiciéramos. Y Él lo hizo a través de nuestras vidas, por el poder de su Espíritu. Esa es la verdad. Su seguridad está en el soberano Dios, que Él los guarda y nos cuida. Nuestra seguridad está en el amor de Dios. Nos ama, y porque nos ama, nos cuida. A pesar de los peligros y a pesar de cualquier situación. Esa es la verdad, amado hermano. La perseverancia es nuestra satisfacción. No teman los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. A eso debemos de tener temor. Vea lo que dice Hebreos en el capítulo 11. En el verso 36. El 34 dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque no alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Estos eran los cristianos, los primeros cristianos, los que llevaron la iglesia para adelante, los que estuvieron dispuestos a entregar su vida por Cristo y para Cristo. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 12, verso 10? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Amado hermano, ¿qué está escuchando usted de Dios en esta mañana? No podemos creer en un cristianismo como el mundo, en un cristianismo de lujo, ir como el mundo y dejando a las personas morir sin Cristo y sin esperanza. Creo que Dios nos está llamando a una fuerza espiritual de guerra, no guerra contra las personas, sino contra el que tiene bajo su dominio a las personas. Rescatarlos de esa manera vana de vivir, impregnar en sus vidas una vida espiritual llena del poder, la gracia, la presencia y el amor de Dios. No podemos conformarnos al mundo, no debemos de hacerlo.
tenemos que ir más allá. El minuto de vida que Dios te dé, las horas de vida que Dios te dé, los días de vida que Dios te dé, los años de vida que Dios te dé, ponlos al servicio de un Dios todopoderoso, llevando el mensaje del Evangelio. Y si te duele algo, olvídate del dolor y ve. Y si te impide algo, que te lleven cargando. Si algo, no hay nada que pueda evitar que tú puedas ir a los perdidos sin Cristo y sin esperanza y hacer algo glorioso en la vida de ellos. Eso tiene grande recompensa. Ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para Él. Ya morimos en la cruz del Calvario y tenemos una vida de resurrección eterna para servir a un Dios todopoderoso. Que Dios permita que su Espíritu Santo haga su obra en nuestros corazones, de los hombres, mujeres, matrimonios, familias, jóvenes, niños. Sea tan poderosa la presencia de Dios que podamos ir a todo lugar que sea necesario en esta ciudad y en esta nación y a donde Dios nos lleve para poder llevar este evangelio con nuestras vidas, con lo que Dios nos ha puesto en las manos, y que podamos soltar lo que tenemos para poder hacer lo que Dios nos está ofreciendo. Con las manos llenas no se puede agarrar nada. Dígalo conmigo, con las manos llenas no se puede agarrar nada, pero con las manos vacías podemos tomar todo lo que Dios nos ofrezca. Es el propósito de Dios, llamar a cada uno de nosotros a una vida que trascienda al mundo y a lo que el mundo ofrece. Necesitamos ir más allá, más allá. Él es el soberano y puede hacer que nuestra muerte del cuerpo físico sea una gran recompensa para todos. Gracias a Dios porque mi mamá recibió a Jesucristo como su Salvador personal. Gracias a Dios porque llevó el Evangelio de Jesucristo a muchas personas. Gracias a Dios porque las personas, ahí en el ratito que estuvo en la funeraria, los primos, los amigos, los vecinos, dieron testimonio del amor de Dios en ella. La manera en que los trató, la manera en que los sirvió, la manera en que los alimentó, los cuidó, con un amor de Dios a todos ellos. Y podías ver personas dando gracias a Dios por la vida de esa señora, Lupita, por la bendición que siempre fue para sus vecinos, para todas las personas. Y dices tú, gracias a Dios por ese ejemplo tan precioso de mi mamá. Gracias a Dios porque su éxito era que todos estuviéramos en orden delante de Dios, sirviendo a los demás y haciendo algo siempre, nunca ociosos. Y decía, hay que hacer algo, me tengo que levantar, tengo que hacer algo, porque el que no hace nada se muere rápido. Siempre andaba inventando qué hacer, siempre estaba dispuesta, ¿sí? Dios estaba esperando una decisión tuya y mía radical, no conforme al mundo, sino conforme a lo que Dios quiere. Que podamos estar contentos de saber que nuestra vida fue útil y que fue de bendición y que llegó más allá y que podamos dar buenas cuentas. Amados hermanos, no hay comodidad, no hay salud, no hay provisión de riquezas, no hay prosperidad en este mundo. La obediencia a Cristo implica arriesgarse a perder todo lo que el mundo ofrece. Sin embargo, al final, esos riesgos que tomamos encuentran una recompensa eterna en Dios.
el presidente Franklin Roosevelt dijo: los estadounidenses pospondrían la gratificación, fíjese bien, los estadounidenses dejarían a un lado la gratificación inmediata y hasta soportarían los sacrificios difíciles si están convencidos de que su futuro sería mejor que el pasado. Están dispuestos a la guerra, están dispuestos a todo si van a mejorar, si lo que van a obtener es mejor que lo que tienen. Amado hermano, como cristiano, usted y yo estamos dispuestos a dejar lo que tenemos si valoramos lo que Dios nos ofrece. Y si la vida cristiana y la vida que Dios nos ofrece eterna tiene un valor por encima de lo que el mundo ofrece. Cuando nos desprendemos de las cosas, entonces Dios puede enriquecer tu vida para poder proveer para la obra de Él. Amén. Sí. Este es el éxito. Decía yo con mi esposa, le digo, no podemos vivir una vida gloriosa en Dios si no es las promesas de Dios y la vida de Cristo lo más importante y lo más beneficioso que tenemos por la eternidad. El mundo siempre tendrá más poder. El aquí y el ahora tendrá más poder que el mañana en los brazos de mi Salvador. Pero si la esperanza es gloriosa, el tiempo aquí podemos pasar por encima de todo. No vivamos para las cosas que perecen, vivamos para lo que es eterno y permanece. Esa es la verdad, amado hermano. Que esta iglesia levante en el nombre de Jesús el ancla con guerreros para ir a llevar el evangelio a todo lugar. Esta semana llegó una persona que es pescador. Hace 2 semanas llegó pidiendo ayuda a la iglesia, porque ahí todas las semanas, todos los días tocan personas que no tienen qué comer porque tienen algún enfermo en el hospital. Y ahí se les da un vale para comida en un lugar donde después nosotros pagamos. De manera que hay muchas personas haciendo cola ahí, y ahí mismo en el hospital dicen, mire, vayan allá y ahí les van a dar, y ahí vayan y ahí les van a dar. Y los hermanos, unos el miércoles y otros el martes y otros el jueves, van por los hospitales y van por llevando comida, llevando oración, llevando bendición a las personas que están ahí. ¿Por qué? Porque van a la necesidad. Y van jóvenes, y van adultos, y ahí están orando. Y cuando estábamos ahí con mi mamá en el hospital, llegaron los hermanos. Y no sabían que estábamos ahí, y dijo, vamos a orar por nosotros, vamos a esto y esto. Y se te da tanto gusto ver a esos guerreros que están dejando la comodidad para ir a la necesidad. Sí, es emocionante. Es bien emocionante. Ver a esos jóvenes sirviendo a Dios, estar dispuestos a algo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la vida que nos das. Y gracias por la oportunidad tan maravillosa, Señor, de servir a un Dios todopoderoso. Te damos gracias en esta tarde, porque nos has llamado para ser embajadores de tu reino, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tu presencia, tu soberanía y tu amor estarán siempre presentes en nuestros corazones. Gracias, Señor, por la vida eterna que tenemos, y gracias por las bendiciones eternas que hemos recibido mediante la fe. Gracias, Señor, porque podemos ir, los que ya tenemos años, con los que están jóvenes, y podemos ir juntos en una gran obra de Dios, que no hable de los hombres, que hable del poder maravilloso de un Dios que sana,
que trae libertad a los cautivos, que resucita a los muertos espiritualmente. Queremos hoy participar de tu obra como embajadores en el nombre de Jesucristo. Queremos hoy dedicar nuestras fuerzas, nuestra vida y lo que tú nos has dado como dones y gracia. No queremos desperdiciarla, Señor. No queremos vivir derrotados. No queremos vivir, Señor, como el mundo. Queremos levantarnos hoy por fe en gracia y ser bendición de las naciones. Queremos hoy, Señor, recibir de lo alto, del cielo, una investidura y un poder para no vivir como el mundo vive y vivir conforme a los principios de este reino maravilloso. Enséñanos y guíanos, Dios, que podamos partir a tu presencia en paz contigo, sabiendo que hemos hecho lo que tú ordenaste que hiciéramos. En el nombre de Jesús y por los méritos de Cristo y por la fe en su palabra, hoy declaramos bendición sobre tu iglesia y reclamamos los miles de personas de esta ciudad para ti, al precio que se tenga que pagar. Produce eso en nosotros hoy. Cambia nuestras mentes, transforma el espíritu de nuestro entendimiento, para que podamos vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cada persona en esta mañana sea bendecida, desafiada a una vida más allá de lo que pueden imaginarse. Te lo pedimos y lo recibimos por fe, en el nombre de Jesús. Bendice a estos discípulos, bendice tu obra de formación hasta que Cristo sea visible en nuestros corazones, a pesar del mundo, Dios Santo, para gloria tuya. Amén. Le damos una